hablamos de elementos cortantes o de armas blancas, no debemos dejar de lado el hecho de las particularidades que nos pueden dar este tipo de elementos cortantes. Uno de esos tipos particulares de herida es el degüello. Pero tenemos que tener en cuenta que es un degüello. El degüello no es más que la sección o el corte a nivel del cuello, que puede ser en la zona anterior o en las zonas laterales, que pueden afectar a paquete vasculonervioso o pueden también llegar a comprometer tráquea. Cuando hablamos de degüellos, la mayoría de las veces hablamos que son de causas suicidas, que van a tener ciertas características que nos van a diferenciar de los degüellos de tipo homicida, ¿sí? Entonces, una de las características, por ejemplo, o la diferenciación que existe es la dirección que existe entre un degüello homicida o un degüello suicida. Hablamos de que las personas que tratan de autoeliminarse por este método, vamos a encontrar las famosas heridas de vacilación o las pseudoheridas, en las cuales nosotros tenemos que ser capaces de diferenciar si estas lesiones han sido causadas por uno mismo o por terceras personas. También podemos encontrar que en las heridas de tipo homicida se va a determinar la altura en la cual ha sido causada la lesión. Pero una persona, ¿cómo muere cuando hay corte a nivel del cuello? Esto puede ser de variados aspectos y dependiendo de la profundidad con la cual han sido o cuál ha sido la profundidad que ha alcanzado esta lesión, ya que simplemente se puede deber a una hemorragia masiva en la cual nos va a dar un shock hipovolémico, o puede ser que esta sangre entre hacia los pulmones porque está comprometida la tráquea, o caso contrario por la entrada de aire hacia el torrente sanguíneo, lo que causaría una embolia gaseosa. ¿Cuáles son los elementos con los cuales se puede hacer un corte a nivel del cuello? Estamos hablando que son los elementos de tipo cortantes, los punzocortantes o los contusocortantes, aquellos que necesariamente puedan llegar a tener un filo. Pero estos son los elementos típicos, y no nos olvidemos que también los elementos atípicos, aquellos que no han sido diseñados para el corte, pero que en un momento por ciertas características pueden llegar a cortar, también pueden lesionar a nivel del cuello. ¿Cuál es el mecanismo? Como de toda herida cortante, es la presión, el deslizamiento y la sección de los tejidos. Cuando hablamos de lesiones causadas por tijeras, se las puede catalogar como la variedad de objetos punzocortantes, ya que muchas veces las tijeras contienen una parte fila, que tiene un filo, y una punta diseñada para perforar. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar una lesión con tijeras o causada por las tijeras? Primero, que el orificio puede ser único o puede ser doble, asemejando a un ojal, porque por el trayecto o por la forma que tienen las patas de las tijeras. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver o buscar son las mismas características que encontraríamos en un orificio, en una lesión de tipo punzocortante. Con la diferencia de lo que vamos a encontrar es que puede ser un orificio único, puede ser un orificio múltiple por las patas de las tijeras, ¿no? Y que va a tener un trayecto divergente. Eso quiere decir que se puede ir abriendo, porque la misma característica del elemento productor.